Palacio, director general adjunto de Cooperación Internacional e Interregional de la Biblioteca de Literatura Extranjera, honorables miembros del cuerpo diplomático, escritor y académico Yuri Shimielin, traductor de la obra Mi General Torrijos, honorable señora Tatiana Evgrafova, jefa del Centro Cultural Iberoamericano, apreciados invitados en la sala, amables internautas que acompañan este evento, damas y caballeros. La Embajada de Panamá se complace al contar con este singular auditorio y en el acogedor escenario que nos dispensa la Biblioteca de Literatura Extranjera con el fin de dar inicio a uno de los eventos que hemos definido con miras a celebrar el bicentenario de la independencia de Panamá de España para el resto de este año y en el 2022. Propicio es poner en valor la trascendencia del legado de un panameño que supo priorizar su misión como continuador del proceso de hacer efectiva la soberanía nacional. Para ello, damos el uso de la palabra al honorable señor Miguel Palacios. Estimado señor embajador, estimados distinguidos amigos, altos representantes de las embajadas de España, de Nicaragua, de la República Dominicana, tal vez hay algunos otros países, no sé, El Salvador, distinguido representante del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, queridos amigos, pues nos alegra mucho de realizar ese evento, uno de los primeros eventos que estoy seguro que del ciclo de conferencias, presentaciones que vamos a realizar juntos, la Biblioteca de Literatura Extranjera y la Embajada de Panamá en la Federación Rusa. Nos complace mucho que este primer evento, pues que se realiza en los primeros meses de su misión diplomática aquí, señor embajador, usted ha presentado ya las cartas credenciales y tras la presentación, con la cual le felicitamos sinceramente, viene acá en su casa, la Biblioteca de Literatura Extranjera, que siempre ha tenido una relación privilegiada con el mundo iberoamericano. Pues aquí tiene en su casa el Centro de la Cultura Iberoamericana. Nos alegra mucho que junto con las embajadas nosotros realizamos presentaciones, eventos exclusivos que abren al público ruso parlante las riquezas de la cultura, de la historia, de la naturaleza, del pasado, de la actualidad, del futuro, estoy seguro, de la región tan querido en Rusia. Y nos complace mucho que este evento que realizamos junto con la misión diplomática panameña en Moscú está dedicado a una figura muy significativa. Es muy bien conocida en Rusia, ante que todo, por supuesto, por las generaciones mayores, pero esa persona, el general Omar Torrijos, está en la fila de las distinguidas figuras de la historia de nuestra querida región latinoamericana del siglo XX, que provoca un interés muy profundo. Y este libro, pues, escrito por José de Jesús Martínez, Mi General Torrijos, y traducido al ruso por primera vez por distinguido señor Yuri Shimielin, es el libro que muchas personas hemos escuchado, por supuesto, de ese libro, y qué bueno que por fin el público ruso que admira la historia de la región, que conoce muy bien ese nombre de este distinguido general que murió trágicamente a principios de los 80 del siglo pasado, ya podrán disfrutar de su historia, de la historia de su camino, de su vida, de su misión en su país. Están muy bienvenidos aquí. Muchas gracias a Tatiana, nuestra directora del Centro Cultural Iberoamericano. Muchas gracias una vez más a usted, señor embajador, por estar aquí. Y por favor, para que tengamos el plan de nuevos eventos en el próximo año, nuestra biblioteca es para servir a profundizar las relaciones humanas, ante que todo, y culturales, humanitarias,
entre Rusia y otros países del mundo, entre los cuales, por supuesto, la región de Latinoamérica y de nuestros queridos amigos de España, perdón no mencionar a la presencia del distinguido representante de la Embajada Española de España y del Portugal, pues ocupan el lugar muy importante. Muchas gracias y que disfrutemos juntos esa reunión de hoy. Gracias. Ahora unas palabras del embajador de la República de Panamá en la Federación de Rusia, Rolando Barro. Muchas gracias a todos. Gracias por estar acompañándonos. ¿Aló? Sí, gracias por estar acá con nosotros. Distinguidos embajadores y embajadoras, sabemos que algunas nos están viendo por la vía remota. Honorable señor Palacios, el señor director, el responsable del área de la biblioteca, de la literatura extranjera, miembro del cuerpo diplomático y colega, escritor y académico amigo Yuri Shemelin, traductor de la obra Mi General Torrijos, honorable señora Tatiana Grafova, jefa del Centro Cultural Iberoamericano, apreciados amigos en sala, amables internautas que nos acompañan por esta vía digital, damas y caballeros. Como bien señalaba el amigo Palacio, valoramos su presencia esta tarde, cobijado por la Biblioteca de Literatura Extranjera en Moscú, acompañados en esta jornada de celebración en ocasión del bicentenario de la independencia de Panamá de España, acaecida el 28 de noviembre de 1821, época en que se venía dando curso ya desde entonces a la efervescencia libertaria en las antiguas colonias americanas. Bajo la égida del ideario emancipador de Simón Bolívar, precursor indiscutible de las gestas autonomistas, proactivo país como Panamá le cupo la tarea y la misión de cumplir episodios que incluyen la batalla de Ayacucho en 1824 como etapa culminante, así como al ser convocado el Congreso Anfictiónico de 1826 en suelo ismeño. No podríamos en absoluto omitir destacar igualmente la celebración de las proclamas de independencia de países hermanos aquí presentes en la región de las Américas, como Perú, los países de Centroamérica, junto con el Ecuador, efemérides a las cuales nos asociamos con vehemencia y plena solidaridad. Al calor de estas perspectivas, nos hemos permitido enmarcar la presentación de la versión al idioma ruso del libro Mi General Torrijos, con la participación, con la autoría del doctor José de Jesús Martínez en la versión original en español, y el gran esfuerzo intelectual que hizo nuestro querido profesor Shemelin, quien les contará las vicisitudes y apremios que afrontó en momentos en que el mundo estaba siendo acosado por el flagelo que todavía nos acompaña. Le permitió a él entonces producir esta obra en la versión rusa, la cual apreciamos altamente, y también queremos significar que hace 2 días la Biblioteca Nacional de Panamá anunció, por mera coincidencia, que se han hecho 32 trabajos de digitalización de obras del autor José de Jesús Martínez, entre las cuales por supuesto está esta que presentamos, y fue pura coincidencia saber eso en la tarde de hoy, así que estamos con una primicia en ese sentido cultural. Así nos llevará entonces de la mano el profesor Shemelin al develar las premisas centrales de la narrativa que nos retrata la personalidad y la idiosincrasia del general Torrijos, el papel que ha cumplido en la historia de Panamá, de América Latina, de los países de Centroamérica, donde cumplió un rol importante como pacificador y gestor de cambios en las estructuras de esta región de las Américas.
Sin más, los invito entonces a disfrutar las expresiones que nos dará el profesor Schemelin en su obra, que nos permitirá tener una visión más completa para las generaciones futuras, conocer de la personalidad y de las diferentes perspectivas que le correspondió cumplir al general Torrijos en su corta vida de 52 años que vivió, y que contribuyen a tener un papel importante en cuanto a la formación de las jóvenes generaciones de diplomáticos, a la cual me honró con participar con él. A mí me correspondió, como decía hace unos minutos, participar en ese viaje que aparece reflejado aquí cuando fue a La Habana. Yo era estudiante en ese momento en la universidad y recuerdo las emociones fuertes que vivimos en ese entonces. Muchas gracias y espero que la presentación sea de gran provecho para todos. Ahora un breve resumen de la carrera del señor Schemelin. Fue nacido en Rusia, en Moscú, 1938. Se graduó como ingeniero de diseño y mantenimiento de ferrocarriles en 1961 en Moscú. En 1976 estuvo en la Academia de Comercio Exterior de la Unión Soviética, donde fue graduado con un MBA y economista en Relaciones Internacionales. Desde 1976 hasta 2002 trabajó en el Comité Estatal para Relaciones Económicas de la Unión Soviética y el Ministerio de Economía y Comercio con el Exterior. Entre 1978 y 1983 laboró en la Misión Económica de la Unión Soviética en Perú en calidad de vicedirector de la misión. Entre 1983 y 1990 fue el director de divisiones de la División de Países Andinos en el Ministerio de Comercio Exterior de la Unión Soviética. Entre 1990 y 1994 fue el representante comercial de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia en Costa Rica. Entre 1994 al 2002 fue el consejero comercial de Rusia en el Consulado y la Embajada de Rusia en Panamá. Del 2002 al 2008 fue el director del ILA Consulting, adjunto al Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Después de su jubilación en el año 2008, ha seguido siendo colaborador científico del instituto. También ha sido autor de varias publicaciones en ediciones científicas, revistas y periódicos, entre estos sobre Panamá, desarrollo económico y social. Ahora, para presentarnos el libro, Gracias. Gracias por la presentación. Yuri Schemelin. Su Excelencia, señor embajador Rolando Barrow, Sus Excelencias, representantes de misiones diplomáticas en Moscú, director general de la biblioteca, señor Pavel Kuzmin, representantes fabulosos de estudiantil latinoamericana en Moscú. Gracias por esa posibilidad de intervenir ante ustedes en este edificio tan precioso, y me agrada especialmente esa posibilidad porque trabajé muchos años como representante oficial de Rusia en Panamá y conocí personalmente algunos representantes y colaboradores del general Torrijos, inclusive en la época torrijista. Tenía muchas horas de poder escuchar sus opiniones y evidencias. Ante todo, quiero también confesar ante ustedes que la iniciativa de traducir y editar ese libro en ruso pertenece totalmente a mí, y gracias también a las facilidades logísticas prestadas por el Instituto de América Latina y el Fondo Omar Torrijos de Panamá, y su presidente Martín Torrijos y director general señor Villalobos. Segundo, soy marxista por la preparación y mis puntos de vista. Tercero, mis opiniones y miradas no obligatoriamente coinciden con opiniones de mis colegas del Instituto de América Latina.
Y el motivo es una pregunta bastante difícil de contestar. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué es lo que me motivó? Y la razón de editar ese libro. Lo más importante, creo yo, en ese momento histórico donde vivimos ahora, que el capitalismo como el sistema, con sus valores éticos y morales, por lo menos en esa versión, como lo ha dicho nuestro presidente Vladimir Putin, en esa versión del imperialismo global y más unilateral prácticamente, está perdiendo el terreno por debajo de este y sufre el colapso. Por eso el motivo de ese libro memorial es demostrar a la sociedad rusa, porque está intentado en ruso, una alternativa de desarrollo económico social interesante en el momento exclusivamente difícil que atraviesa en este momento nuestro mundo en general. Ahora, para algunos todavía parece que el capitalismo aún se puede salvar, enmascarar, recargar. Y hace un año, como ustedes saben, un tal Klaus Schwab públicamente reveló el mundo hasta tal fecha, iba andando ya varios años, pero lo reclamó hace un año, el proyecto de élite mundial que se llama The Grand Reset. Hablaremos de esto por delante. Otros, los primeros piensan que se puede entonces salvar al capitalismo. Otros, hasta ahora, teóricamente, buscan soluciones de desarrollo capitalista entre las recetas y talones de un desarrollo así llamado sostenible, lanzado en el año 1980. Pero ambas alternativas en realidad no cuentan con la ley principal de la historia, la que anda por el camino dictados por la voluntad de clases sociales. Es un punto crucial marxista, conforme a las necesidades de desarrollo de fuerzas productivas. Este se llama aproximación marxista a la historia. El marxista José de Jesús Martínez, que yo tenía el honor de traducir en este libro, había introducido en sus testimonios que se presenten varias observaciones y innovaciones que se puede considerar como un desarrollo de la ciencia marxista, lo que hace muy valiosa sugerencia filosófica hoy día. Y ustedes lo van a encontrar si van a leer ese libro. Yo creo en ese auditorio no vale la pena de contar sobre el general Tarijas, su procedencia, historia, pero quiero subrayar lo más importante. Primero, él era no solo en su trabajo, él formó un equipo donde quiero, y lo está haciendo también José de Jesús Martínez, intelectuales, los cuales le ayudaron en su trabajo, como Marcel Salamín, Didier Sousa, Felipe Camargo, Nils Castro, Nicolás Ardito Barletta, ingeniero José Blandón, Ricardo Esquivel y, lo más importante, su asistente en sus negociaciones por el canal, Rómulo Escobar Betancourt. Impresionantes son los logros de la época tarijista conseguidos durante su época en las esferas económicas y sociales. En 10 años fue creada y desarrollado sector estatal, ocupándose del 20% del Producto Bruto Interno. Producción de la energía eléctrica se aumentó en 100%. Fueron creados desde 280 cooperativos entre más de 8,000 familias panameñas.
y fue telefoneada prácticamente a la mitad del país en este momento por su gestión. Además fue creado el Centro Bancario Internacional, aunque ese último no fue por el agrado de Chucho, como él escribe en su libro. En lo social, la atención principal fue dirigida a la educación, donde se doblegaron la cantidad de matrículas escolares y también de estudiantes y profesores. En el área de salud también. 300 puntos de servicio médico en áreas agrarias fueron construidos durante su época. Y se aumentó en la casi doble cantidad de médicos de alta educación. Y como el resultado elocuente que fue reconocido por todo el mundo en esta época, aumento de la natalidad infantil entre los años 70 y 81, que dio un crecimiento histórico en la historia del país Panamá, de 1,4 millones de habitantes, 400 habitantes hasta 2 millones de personas, sin precedentes en la historia en este momento en la América Latina. Claro que eso sin contar el éxito de volver a la jurisdicción de Panamá, el Canal de Panamá. Los resultados, estos se puede comparar, yo creo, solamente tal vez con la época de intercambios sociales ya en el década del siglo XX en Brasil, durante los gobiernos del Partido de Trabajadores, Ignacio Lula y Dilma Rousseff. También sobre la figura del autor de ese libro, que es José de Jesús Martínez, puedo hablar mucho, pero quiero subrayar lo más importante, que él fue una persona multifacética, muy agradable, muy interesante para la sociedad panameña, latinoamericana en general, ¿no? Como lo habían escrito, él empezaba muy temprano de amar mujeres, beber vino y escribir libros. Es el autor de 40 libros, de los cuales ya 36, como lo dijo el embajador, ya digitalizados, entre estos Entonces se también graduó de 2 universidades europeas y 2 universidades latinoamericanas. Fue un motociclista, un aviador, amante de la vida en su totalidad. Vivió una historia que puede entonces envidiar cualquier persona en esta época. Entonces, él lamentablemente no, como él había dicho sobre sí mismo, no estaba en este vuelo trágico de general de Penonomé a su finca experimental en Coclecito. No fue con él, sobrevivió el general, pasando después 10 años, se fue a la vida muy desilusionado, pero escribió este libro en el año 1987, que nosotros hoy podemos leer, y también en el año 1990 escribió unas palabras previas al libro de Nikolai Leonov, que está también presente aquí. Es el único libro sobre el general Tarikas editado en Rusia, que se llama Yo no quiero entrar en la historia, quiero entrar en la zona de Canal. Pasando un poco a la teoría, digamos. El problema de los muchos libros, yo he leído algunos libros sobre el general Tarijas y también sus relaciones.
En el último libro de el libro que escribió un español sobre de la Vega, ¿ya? Él tocó el tema de ideología, digamos, quién era prácticamente ideológicamente Chucho Martínez y cuál fue la relación de él ideológica con General. Solo Martínez de la Vega escribe que en la parte ideológica Chucho, ¿cómo se llamaba él, no?, había respetado las concepciones socialdemócratas de General, pero nunca se dejó ser marxista. Él no. En este libro, Chucho, cuando busca respuesta a una pregunta de un periodista al respecto si el general hubiera sido un marxista o no, contesta después de una pausa larga: aún no. Yo creo que esta respuesta es más cercana a la realidad. Podemos decir ahora, si supongamos que eso es totalmente correcto, que árbol del marxismo tiene varias ramas y que una de esas ramas, que se llama socialdemócrata, tocó a ambas personas. Podemos concluir que la base de concepción de la historia del mundo del Chucho y General Omar Tarijas era la misma: materialismo dialéctico con su rama socialdemócrata. Él y Chucho creyeron que los pasos de la historia andan por el camino que termina con una frase muy famosa: otro mundo es posible. Creo que ustedes saben lo que significa eso. Podemos decir que General Torija, en su, digamos, acción política, ideológica, no era el único, porque el movimiento multifacético de izquierda latinoamericana nos dio en el siglo pasado muchas personas y muchos movimientos izquierdistas que podemos ahora enumerar, empezando con Víctor Raúl Aya de la Torre y Velasco Alvarado de Perú, Juan Bosch de Dominicana, Jacobo Arbenz de Guatemala, son también dirigentes del Frente Sandinista de Liberación, Salvador Allende, por supuesto, Chile, y por fin Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Ignacio de Lula, Dilma Rousseff, Néstor y Cristina Kirchner, нынешний президент México López Obrador, y todos otros protagonistas de este difícil e interesante siglo pasado, así como los protagonistas contemporáneos que vienen, que seguramente aparezcan pronto, después que terminaría esta pandemia de virus y empezaría una nueva vuelta a la izquierda, y yo pienso que es inevitable. Pienso también que la diversidad de enfoques y tácticas políticas de las fuerzas izquierdistas latinoamericanas se puede abarcar por 6 principales puntos fundamentales surgidos desde la época de Internacional Socialista, partiendo de su ideólogo principal, Otto Bauer, de Austria. Primero, principio de no contraponer la revolución y reformas. Segundo principio, respeto de la dignidad del hombre, así como de mecanismos democráticos en instituciones del Estado. Tercera, conservación del principio del paternalismo del Estado y su papel clave en la economía y vida social. 4, economía multidimensional y respeto a la propiedad privada.
promoción de la propiedad y formas de producción y distribuciones también colectivas, cooperativas, etc. Y sexto, conservación de la identificación nacional en todos los aspectos y esferas, en la vida cultural, lingüística y también durante los intercambios internacionales. Ese libro que usted puede abrir tiene muchos ejemplos de la aplicación de estos principios en la vida y lucha política de general y en pensamiento de él y de su amigo, digamos, Chucho Martínez. Varios ejemplos, por ejemplo, ¿no? Él siempre apoyaba la revolución cubana y tenía unas relaciones amistosas con Fidel Castro, pero no ocultaba que considera muy alto el precio social que paga el pueblo cubano por su independencia. Y contrapone a la resolución. En esa época él estaba con el general en la cumbre en La Habana, en esta foto. Y en esta cumbre, en julio de 1979, se opone a una resolución donde se dice que el pueblo que se libera puede echar al fuego cualquier cosa para conseguir la victoria. Él está contra de baño de sangre para conseguir fines políticos, solo para los fines, pero sí a realizar unas cosas concretas, a conseguir cosas concretas, por ejemplo, realizar reforma agraria o poner mucha atención a la educación, a la salud, eso sí, pero no a las consignas. Igual, su visión de general siempre era entre una firmeza y una, digamos, posición flexible de negociaciones. Él pensaba que se puede negociar con quien que sea para conseguir el fin. En su práctica lo demostró. Lo mismo fue con Canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Sus asesores comprendieronlo perfectamente y acompañaronlo. Y cuando se trataba de firmarlo y de, digamos, redactar los últimos páginas de adendum a este tratado, que dolía a Tarija mucho, él entonces demostró esa flexibilidad. Entonces, no contraponer los principios a la posibilidad que se puede conseguir en este momento es un rasgo muy importante de General Tarijas en su historia política. Si nosotros veamos, por ejemplo, esa foto, ¿no? Esa foto hecha cuando ya terminó el proceso de ratificación de Canal por el Senado norteamericano y también fue aprobada por Parlamento panameño. Entonces ellos pasan con Carter por la calle de Panamá y la sonrisa de Carter contrasta con la de cara de Torrijos. Él prácticamente piensa ahora que sí, él consiguió eso, pero como él había dicho, nosotros cambiamos el acato en corazón, digamos, esclerosis en corazón, por el piedrecita en el zapato, ¿no? El dolor ese. Así que el canal es una historia comentada con varios aspectos, pero a mí me parece que Chucho en su libro por primera vez tocó esa tremenda posibilidad, tremenda calidad de General Tarijas de hacerlo, conseguir el fin con tanta tristeza al mismo tiempo. Ahora él va, como dice Chucho, va a su playa Farallón a masticar la cabanga,
como él había dicho, ¿no? Una cabanca, digamos. Entonces, ejemplos de cómo fue realizado en la práctica todo lo que se refiere a los principios socialdemócratas en Panamá, eso se puede enumerar y leerlo con mucha atención en ese libro y encontrar muchas páginas interesantes. Y ahora volviendo al tema, sin enumerar, digamos, muchas frases, muchos pensamientos y puntos de vista de Chucho en filosofía, en su relación con políticos, evitando, digamos, para ahorrar su tiempo, los detalles estos. Quiero subrayar solo dos cosas. Lo que pasa por el libro como un nido totalmente, digamos, repetido en cada de sus 16 capítulos, es un odio visceral al capitalismo que existe en Panamá. Es muy interesante una concepción, no sé si me permitan de leérselo desde página del libro, que yo quería que ustedes oigan sobre su punto de vista de capitalismo de esta época, de su modelo en Panamá. Vamos a ver dónde está eso. Eso fue en el tercer capítulo. Aquí está. ¿Pero dónde? Okay. Voy a recordarlo por memoria. Entonces, él escribe en este capítulo sobre la estructura del capitalismo y de la oposición. Un punto interesante que yo he anotado y quiero que ustedes lo escuchen. Entonces, él dibuja la estructura de la sociedad panameña en esta época, que consiste de las Fuerzas Armadas, de pueblo y de militares, principalmente. Oligarcas, militares, pueblo. Y pintan a los militares como una parte de la sociedad que no recibe todas esas ganancias que reciben las altas oligarcas de la actividad, digamos, totalmente apoyada por las leyes. Entonces, de eso
viene la corrupción. Ellos no reciben lo que piensan que tienen que recibir de las actividades de la clase burguesa. Entonces, corruptos, entonces los empiezan a atacar la oposición. Y eso es el punto donde General y Chucho dicen, esa oposición que se merece y que se pintan en muchos países del mundo, se están, el mismo cuadro existe, que son púdeles ingleses que ladran a las militares, solamente ladran para atraerle atención a eso. ¿Ya? Entonces, la figura de mi país es una banda de ¿cómo se llama? Una banda de, ¿cómo se llama este? ¿Quién ladran? Perros que ladran al pueblo, ¿no? Que ladran al pueblo, son militares, y púdeles ingleses que ladran a los corrupciones, a los corruptos, ¿no? Y el pueblo que sigue sufriendo su vida. Entonces, ese es el modelo que es muy interesante. Es una crítica de la oposición no correcta y muy interesante a mi juicio. Entonces, pasando también a lo principal que yo quería subrayar al final. Entonces, ellos están contra el capitalismo. Eso es un motivo que suena en cada de los capítulos estos. Pasando a esa página, quiero subrayar sus ideas y pensamientos del general Chucho, sus ideales, su trabajo y lucha dedicados al humanismo y hombre como un valor y meta de desarrollo final totalmente, son contradictorios a ese intento de conservar el sistema de capitalismo global llamado Great Reset o Gran Reset, que se está imponiéndose prácticamente poco a poco a nosotros. El mundo ahora recibe esto, digamos, ya hace mucho tiempo prácticamente, ese tratamiento. Se empezó en los años 80 prácticamente. Se empezó hace mucho tiempo, pero ahora es anunciado este Great Reset del capitalismo. Ese capitalismo renovado no tiene nada que ver con marxismo, como ellos están proclamándose, con marxismo clásico por lo menos, y contemporáneo tampoco, porque conserva y aumenta la segregación social formando élite de un lado y capital humano robotizado y sin alma convertido en biomasa. Así es el punto principal. De otro lado, porque la concentración de capital también se aumenta, hasta el rechazo total de empresariado total, empresariado medio, con la abolición del derecho a la propiedad. Hasta tal punto se está programando ese gran reset de Klaus Schwab. Y más, por su juicio tiene que desaparezcan los papeles del Estado como eslabones y patrones de las sociedades. Y hasta desaparecen identificaciones nacionales y culturales. Desaparición del instituto de la familia, de matrimonio, relaciones tradicionales entre hombre y mujer. Nosotros estamos viendo eso, sí. Yo hace unos pocos días vi una película alemana donde ya está actuando un actor totalmente robotizado. Es una historia romántica entre un robot y una mujer normal. ¿Ya? Y todo eso está pasando.
Y usted abre su iPhone, su teléfono, su TV, pantallas, usted va a ver muchas cosas. Así que hace poco, en Rusia fue firmado un acuerdo entre Parque Industrial Skolkovo y el Fondo de Foro Mundial dirigido por el mismo Klaus Schwab para trabajar en el área del intelecto artificial. Es la situación esta muy seria que nosotros estamos entrando en una lucha contra abolición de nosotros mismos. Eso es una cosa no tan llamativa como, no tan, digamos, vista como la lucha contra la vacunación, ¿sí? Pero es más peligroso. Es que anda desde la época de Tarijas y ahora se está acelerándose con la revolución industrial en su cuarta estadio. Tal vez exista en nuestra época de digitalización, del progreso tremendo, el contenido, digamos, de esa época se puede encontrar ahora con todas estas tecnologías una vía correcta para, digamos, sumar estas dos cosas, digamos, ideología del humanismo, que fue promocionado por General Tarijas, la ideología de hombre estatal, de su desarrollo, y, digamos, el progreso de cuatro revolución industrial robotizada con intelecto artificial. Posible, pero sí cuando se puede siempre tener en cuenta la necesidad de desarrollar el hombre. Si no, no vale la pena. Tal vez esta alternativa se está desarrollándose en los proyectos del desarrollo sostenible. Tal vez. Es posible que se puede negociar problemas con enemigos, ¿no? Digamos, en este caso, el capitalismo global, para negociar el trato. Pienso que una de las respuestas a esa pregunta puede dar pronto el contenido de una monografía editada por el director científico de nuestro Instituto de América Latina, Vladimir Davidov, sobre proyectos del desarrollo sostenible. Esa monografía pronto va a salir a la venta. Pero la historia, dice el general Tarijas, no anda siempre por salas de las conferencias, sino anda por senderos desconocidos hasta algún momento. Y la historia lo hacen los pueblos. Confía a la historia, decía el general, pero también dale empujones. Así que empujones, lo que nosotros podemos darnos es nuestro deber del pueblo. General perdió su vida con libro aquí, ¿cómo es en francés, Julia? ¿Cómo es en francés? Ici et maintenant. ¿Cómo se llama esto, Julia? Ici et maintenant, es correcto. El libro, un regalo para él del presidente François Mitterrand. Entregando ese libro a Chucho para el general. Él tenía que visitar Francia próximamente, después, a principios de agosto, entre 10 y 12 de agosto. Por eso recibió este libro. Entonces, Mitterrand firmó ese libro como regalo al general y dijo a Chucho, la frontera de la lucha principal ahora pasa por Centroamérica. Eso fue muy significativo y muy bravo para este tiempo, ¿no? Decirlo, para el año 1981 del futuro presidente del país europeo.
Yo creo que la frontera ahora está pasando ya no por continentes de la lucha por la humanidad, por el hombre, a través de nuestros corazones, almas, a través de nuestras familias, nuestros amigos, entonces a través por cada país, por cada ciudad, por cada persona. Y ojalá que nos ayuden en este libro de Chucho, que yo estoy tratando de presentarlos, y la memoria sobre la acción del general, de este héroe nacional panameño, Omar Torrijos Herrera. Disculpen mi español un poco viejo, pero gracias por la atención. Que ahora si alguien tiene Tal alguna vez unas pregunta, preguntas. correcto, si tienen algunas preguntas para el señor Shimelin o al embajador, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, los invitamos a tomarnos algunos aperitivos y correcto, y para hacer Foto también, si quieran tomarse fotos con el profesor Shemelin. para tomarse fotos con el embajador y cómo no, y la presentación de su libro, ¿no? Y la obra, ¿verdad? Nosotros queremos agradecer al profesor Shemelin el esfuerzo intelectual de producir esta obra, de traducirla. Sabemos que no es fácil hacer este trabajo, que este trabajo tiene sus complejidades, a veces hasta de transmitir la parte espiritual que los autores originales plasman en la obra y que crea dificultades al traductor tener que reproducirla y además en otra lengua. Entonces le damos las gracias por este trabajo intelectual y el esfuerzo que desplegó para realizarla y invitamos a nuestros amigos y al público que nos mira por la tecnología digital a adquirirlo en la medida de lo posible para tener una impresión de lo que es América Latina, de lo que fueron esos años difíciles de la época del general Torrijos, la década del 80, la crisis centroamericana que principalmente le correspondió a él vivir y elucidar y tratar de resolver de alguna manera esos enfrentamientos y esas contradicciones de la época. Muchas gracias.